¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro video más de su canal favorito, ya lo saben, Primera Marcha. Y así es, amigos, pues como ustedes lo vieron en el título, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los frenos, cómo debemos detectar que ya necesitan servicio o mantenimiento. Si te interesa saber cómo podemos detectar cuando ya necesita servicio, por favor quédate hasta el final de este video porque créeme que realmente vale la pena. Así que sin más que decir, pues vámonos con la intro. Así es, amigos, y pues como ya les había mencionado anteriormente, el día de hoy estaremos hablando acerca de los frenos y cómo podemos detectar cuando ya necesita cierto mantenimiento. Recuerden que son piezas que se desgastan. Por ejemplo, primero vamos a comenzar con lo que son las balatas. Las balatas son estas pequeñas piezas que son las encargadas de frenar nuestro coche. Después sigue el disco de frenado. Este es el encargado de frenar completamente el coche. Entre esta y esta se unen, ya que cuando uno frena, aplastan lo que viene siendo el disco y hace que frene nuestro coche. Y la pinza o mordaza, que también es súper indispensable en los frenos de nuestro coche, obviamente para sujetar lo que son las balatas del coche. Ahí obviamente siguen los tornillos, que son los que se encuentran en la parte trasera, mangueras, que aquí es donde viene el líquido de freno. Entonces es por eso que el día de hoy estamos haciendo este video donde les mostramos cómo podemos detectar cuando ya los frenos de nuestro coche ya están desgastados, qué ruidos o qué cosas nos va a hacer para avisarnos que ya necesita un cambio. Así que por favor acompáñame, que el día de hoy te voy a mostrar 5 motivos por el cual ya es necesario reemplazar los frenos de tu coche. Así que vámonos con el primero. Pues miren, amigos, primero vamos a comenzar con el primer síntoma para detectar que los frenos del coche ya necesitan mantenimiento. Y es, por ejemplo, cuando tú frenas hay un frenado débil. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú vas manejando normal, pero normalmente cuando tú le haces el mantenimiento de los frenos de tu coche, sientes que luego que metes el pedal del freno inmediatamente frena. Pero cuando los frenos ya necesitan mantenimiento, ya no frenan como antes. Es decir, tú frenas y el coche sientes que sigue avanzando hasta que le metes el pedal muy fuerte. Ahí ya es cuando empieza a frenar el coche. Entonces, amigos, si ustedes sienten que el pedal del freno lo metes y por más que lo metas el coche no se detiene, eso indica que posiblemente ya estamos teniendo problemas, ya sea con balatas, con disco de frenado, con el tambor o incluso hasta el puro líquido de frenos que ya esté en mal estado, ¿sale? Entonces eso quiere decir que los frenos de nuestro coche ya necesitan un servicio. Ahora, amigos, vámonos con el segundo punto. Y para esto tiene que ver con los ruidos, algo que deben de tomar muy en cuenta. Esto normalmente lo van a notar más cuando van en pendientes o frenan un poco más fuerte. Si ustedes normalmente van bajando y a la hora de que el coche empieza a frenar, empiezan a escuchar este tipo de ruidos, eso quiere decir que ya las balatas de nuestro coche ya están desgastadas o necesitan un mantenimiento. Hay de dos opciones. Una, recuerden que las balatas tienen avisadores y esos avisadores lo hacen en forma de ruido que es parecido a este que les estoy mostrando. Entonces, si ustedes escuchan este ruido, puede ser que las balatas de su coche ya necesitan ser reemplazadas. O la segunda es que las balatas estén cristalizadas y hay que darles un mantenimiento o lijarlas. ¿Para qué? Para que las balatas vuelvan a tener agarre. Así que ya saben, si ustedes frenan y escuchan este ruido, eso quiere decir que también ya necesitamos revisar nuestros frenos antes de quedarnos sin frenos y tener algún accidente. Ahora, amigos, que estamos hablando del tercer punto,
aquí tiene que ver algo muy importante que deben de conocer, y es que cuando tú frenas, el coche vibra. ¿A qué me refiero con esto? Aquí también tiene que ver específicamente con los frenos, pero esas vibraciones se pasan directamente hacia el volante de tu coche. Es decir, vas manejando normal, pero a la hora de frenar sientes una cierta vibración en el volante. Eso quiere decir que estamos teniendo problemas con el disco de frenado. Así es, el único problema que tenemos aquí es que el disco de frenado ya está desgastado. Normalmente debe de estar completamente recto el disco para que frene correctamente, pero con el desgaste del disco, lo que va a pasar aquí es que va a haber ondulaciones en el mismo disco. Entonces, cuando las balatas presionen el disco, lo que va a pasar es que se va a sentir así el coche. Esas mismas vibraciones van a llegar hasta nuestro volante. Entonces, amigos, también chequen esto, que es muy importante. Por eso, siempre que vayan a hacer un servicio, un cambio de líquido de frenos, cambio de balatas, también es importante hacer una rectificación en los discos. Esto lo que hacen es dejar los discos bien derechitos, bien afilados, para que no haya ningún problema con esto que les estoy mencionando. Ahora, amigos, vamos a hablar de algo más peligroso que deben de tomar en cuenta. ¿Y a qué me refiero con esto? Es al pedal del freno. Por ejemplo, este coche tiene bien los frenos. Cuando yo piso el pedal del freno, el coche frena sin ningún problema y el pedal regresa a su lugar. Freno y regresa a su lugar. Uno de los principales problemas cuando ya los frenos no están trabajando correctamente es que tú, cuando metes el pedal del freno, lo metes y el pedal ya no sale, se queda hundido. ¿Y qué problema tenemos con este? Puede ser incluso ya el búster de nuestro coche. Imagínense que es un globo. Cuando tú aplastas un globo, obviamente regresa a su forma después de que quitas tu dedo. Lo que pasa aquí es que cuando tú metes el pedal del freno, lo metes y ya no sale, quiere decir que ya estamos teniendo fugas en el famoso búster. Aquí ya es una reparación un poco más grande. Hay que revisarlo porque puede que te quedes sin frenos en cierto momento, y créeme, esto sería muy peligroso. De una vez te digo que tu coche desde ese momento te va a estar avisando. Si tú pisas el pedal del freno a fondo y el pedal ya no regresa, entonces chécate el búster de tu coche, que ya está teniendo fugas, y por eso es que el pedal ya no regresa, ¿sale? Entonces aquí el problema sería el búster, que ya está teniendo fugas, y lo recomendable es llevarlo a reparar, o en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, sería reemplazarlo por uno nuevo, para evitar que nuevamente vayamos a tener fugas y nos podamos quedar sin frenos. Y el último punto, amigos, que deben de tomar en cuenta, esto sí ya es muy peligroso, y es cuando el coche se inclina hacia un lado. ¿Por qué va a pasar esto? Aquí puede ser que las balatas se estén desgastando disparejo, es decir, puede que se esté desgastando una balata del lado izquierdo a una del lado derecho. ¿A qué me refiero con esto, amigos? Por ejemplo, ustedes van manejando normal. Les voy a poner el ejemplo con mis brazos para que lo entiendan más, sea más rápido de entender. Lo que yo les comentaba anteriormente es que su coche se inclina cuando los frenos ya están en mal estado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, recuerden que siempre va a tener balatas del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sale? Entonces, imagínense que estos son los discos de frenado. Si freno, en teoría los dos deben de frenar o se deben de detener al mismo tiempo. Pero ¿qué va a pasar si unas balatas están en buen estado y otras balatas ya están desgastadas? Obviamente no va a agarrar bien el disco de frenado. Entonces lo que va a ocasionar esto es que cuando yo vaya manejando, los discos vayan girando, pero cuando frene, una balata va a frenar más que la otra y va a ver esto. Es decir, una llanta se va a frenar y la otra va a seguir girando. Ahí es cuando les digo que el coche se inclina hacia un lado, porque frena más de un lado que del otro, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, va a frenar más, y ahí es cuando el coche se va a ver inclinado, porque no está teniendo un frenado correcto, sino que solamente está frenando más de un lado
que del otro. Es por eso que el coche tiende a inclinarse hacia un lado o hacia otro, porque los frenos no están bien. Entonces ya saben, cada vez que frenen, amigos, y el coche se incline más hacia un lado, posiblemente ya sus balatas ya están desgastadas más de un lado que del otro. Aquí yo les recomiendo rectificar discos y cambiar balatas nuevas para evitar tener problemas a futuro. Y bien, amigos, pues ya terminamos con este video. Ya les mostré cuáles son esos 5 motivos para que ustedes revisen los frenos de su coche y le den servicio, y si es posible reemplacen balatas y disco de frenado, o de lo contrario solamente rectifiquen el disco, ya que muchas veces nosotros siempre nos preocupamos por cómo se ve el coche, tal vez por el servicio básico que es aceite, pero nunca le tomamos cierta importancia a los frenos. Pero recuerden que es algo también muy importante que deben de hacerle a su coche. Esperamos, amigos, que hayan visto cuáles son estos 5 motivos, se los hayan aprendido, y si su coche tiene alguno de estos, entonces, amigos, yo les recomiendo que mejor vayan a un lugar donde hagan reparaciones de frenos, o de lo contrario, si ustedes quieren reemplazar las balatas de su coche, háganlo ustedes mismos. De hecho, tenemos un video donde les mostramos cuál es la forma correcta de cambiar balatas, cómo cambiar líquido de frenos y darle servicio incluso hasta el depósito de líquido de frenos. Así que si les interesa, les voy a estar dejando ese link aquí abajo en la descripción para que vayan a verlo y no se vayan a perder esos videos. Esperamos que este video les haya gustado, haya sido informativo, educativo y entretenido para ustedes. Si fue así y tienen alguna duda, por favor háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. De igual manera, si este video les ha gustado, espero que me puedan regalar su grandioso like. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo. Así que sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.